que lo titulan Futuro en pausa, sobreviviendo al ajuste de Milei. Yanina Muñoz es la coordinadora de Mumalá Salta, ella es dirigente de Libres del Sur, también es licenciada en Trabajo Social, que le da este conocimiento, ¿no? Estar cerca de la realidad. Yanina, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. Buen día Fernando, a vos, al piso, a la audiencia también. Gracias Bueno, por el espacio. no, por favor. Janina, me llamó la atención el título, ¿no? Futuro en pausa por una parte, pero por el otro lado es sobreviviendo al ajuste de Milei y una mirada que ustedes la ponen más que nada en lo que es cómo este ajuste se profundiza en la mujer, ¿no? Mujeres que están precarizadas, que están hambriadas, que están endeudadas. Así es, bueno, el título Futuro en pausa, sobreviviendo al ajuste de Milei, da cuenta de este informe que estamos presentando desde nuestro observatorio Mujeres, Disidencia, Derechos, que hemos realizado las Mumalá en el territorio de la Argentina junto al ISEPSI, para dar cuenta sobre todo del impacto de la crisis económica en las mujeres y la diversidad en este contexto actual, ¿no? La verdad que sobreviviendo al ajuste es justamente algo que sintetiza mucha parte de este informe, ¿no? Nosotros tenemos datos que realmente son alarmantes. Si bien el trabajo es un trabajo colectivo y federal realizado sobre 1.538 encuestas y habla sobre la vivencia de las encuestadas, es un acercamiento para nosotras a la realidad que vivimos actualmente las mujeres, ¿no? Nosotros lo sintetizamos en esto que vos mencionabas, estamos ajustadas, ampliadas, precarizadas, endeudadas, y los datos dan cuenta de esa realidad, ¿no? Nosotros tenemos por ahí datos para resaltar donde el 90% de las encuestadas recortó las compras diarias de su hogar. Eso realmente da un dato alarmante, ¿no? Y que tiene que ver con que solo algunas, por ejemplo, el 69% no cubre nunca o solo algunas veces los gastos básicos. Esos son algunos de los datos que nos da este informe. La verdad que la mayoría considera, por ejemplo, de precios excesivos, el 62% considera que los alimentos tienen un precio excesivo, y estamos hablando de alimentos básicos, y el 53% considera de precios excesivos los medicamentos, el 52% recortó la compra de alimentos y el 65% redujo la calidad y la cantidad de los alimentos que compra en cuestiones básicas, ¿no? Y por falta de dinero se eliminaron, por ejemplo, la compra de carnes es la primera con el 65%, de lácteos el 35% y de frutas y verduras el 25%, ¿no? Nosotros hacemos hincapié en mostrar lo que está pasando en la realidad de los hogares. Por ejemplo, nosotros tenemos que en el 42% de los hogares, algún integrante de la familia debió saltear una comida por falta de dinero. Y acá podemos hablar también de la inseguridad alimentaria, ¿no? Este es un indicador de la inseguridad alimentaria que estamos viviendo en la realidad de la Argentina, ¿no? Pues es que pensaba en esto, ¿no? Te escucho hablar de los números, que los números son realmente lapidarios, porque son números muy duros. Ver que el 90% recorta compras diarias, que el 69% no cubre gastos básicos, que el 65% deja de comprar carnes, me decías que el 42% de los hogares saltean comidas. Pensaba en tu trabajo como licenciada en Trabajo Social, que son los que van, ¿no? Generalmente, para que la comunidad sepa, la licenciada en Trabajo Social es la que va y hace el famoso ambiental, ¿no? Cuando llega a la casa, cuando mira, bueno, cómo viven y demás. Digo, si el número es tremendo, el trabajo, la realidad que ustedes viven, que palpan diariamente, debe ser todavía más dura. Bueno, esto repercute significativamente en las familias en general, ¿no? Nosotros acá estamos proponiendo una mirada
realmente a la realidad de las mujeres y la diversidad, pero esto nos afecta, por supuesto, a mí en el trabajo que yo hago en acompañamientos de familia, tiene que ver realmente con lo que repercute dentro de la dinámica familiar, ¿no? Cómo cambia la dinámica, por ejemplo, del consumo, que es uno de las dimensiones abordadas en nuestro informe. También nos parece importante la repercusión que tiene en la salud mental, que también es parte de nuestro informe, digo, ¿no? El endeudamiento de las familias, cómo priorizan algunos gastos y dejan de lado otros, digo, el pluriempleo, porque nosotros decimos que estamos pluriempleadas, pero además precarizadas. Realmente es muy bajo el número, por ejemplo, el porcentaje de mujeres que tienen, o de las encuestadas, las personas que han sido encuestadas, un trabajo remunerado, ¿no? Solo el 29%, y el 56% debió agregar o incorporar una actividad extra para tener algún tipo de ingreso. Eso repercute realmente en las realidades de las familias, porque no te deja tiempo libre, ¿no? Nosotros ahí lo primero que se recorta es las salidas, lo primero que se recorta es lo que tiene que ver con, por ejemplo, las consultas a los psicólogos, a los psiquiatras, o sea, tiene realmente un costo muy alto el pluriempleo, ¿no? Y ni mencionar quienes están desempleadas, digo, ¿no? Por ejemplo, un dato que a nosotras sí nos llama la atención es que el 25% perdió su empleo en los últimos 6 meses, ¿no? Eso es también un indicador de lo que está pasando en la realidad social de nuestro país, y que nuestra provincia no deja de ser parte de eso, ¿no? Claro. Y por supuesto que es un dato que se contradice, Janina, con lo que dice el presidente, ¿no? Porque el presidente dice, el desempleo tendría que estar volando, según lo que ustedes dicen. Claro, pero también hay que aclarar que el desempleo estaría volando si lo midieran como corresponde. Ustedes se han tomado el trabajo de recorrer casa por casa, porque esta encuesta que ustedes han hecho, este trabajo se basa en encuestas cara a cara, con realidades concretas, y que marca esto, ¿no? ¿Cómo afecta el desempleo a las familias argentinas? Sí, totalmente. Nosotras este informe fue hecho con encuesta papel, lo que significa charlar, ¿no? Personalmente con las personas. Tiene 41 preguntas, lo que nos ha llevado a realmente interpelar a la persona que nos ha contestado, y da cuenta de una realidad que está lejana al discurso de lo que plantea el presidente, ¿no? Muy alejada, y que realmente a nosotras nos permite visibilizar la gravedad que tiene esto en función de todo lo que ha pasado con estos 2 años y medio del gobierno de Javier Milei, ¿no? Porque ha habido un desmantelamiento muy grande de las políticas sociales en general, pero particularmente las de género, y también con las transferencias a las provincias, ya sea no hablamos solo de lo económico, sino de programas que tienen que ver con el abordaje de muchas problemáticas, ¿no? Principalmente, por supuesto, nosotras siempre venimos haciendo nuestra presentación del registro de femicidios, y que da cuenta de la realidad que vivimos en nuestro país y nuestra provincia, que hace poco ha tenido uno de los últimos casos muy resonantes, digo, el de Metán, también poniendo el eje en que esta también es una forma de violencia simbólica para garantizar lo que el presidente llama su programa económico, o el famoso déficit cero, ¿no? Exacto. Déficit cero, perdón. A propósito de esto, y siguiendo esta línea, ¿no? del presidente y de los libertarios que dicen, bueno, pero esos son muy pocos, ¿no? Eso es un nicho, como dicen ahora, es la parte pobre. Digo, ¿la encuesta abarca solamente a barrios populares o muy populares o barrios muy pobres? ¿O es una encuesta, vos decías, ¿no?, que es hecha a nivel país, que es bastante federal y que abarca a todos los sectores? No, abarca todos los sectores, y nos ha tocado, bueno, nosotras tenemos dentro de lo que es la segregación, o sea, la clasificación, digamos, también el tema del ingreso, ¿no? Así que hay ahí puesto también una cuestión en un porcentaje de quienes cobran más, ¿no? O sea, nosotros tenemos ahí que el 84% de las mujeres
tiene menores ingresos a 1.800.000 pesos, ¿no? Claro. Después tenemos otro porcentaje del 15% mayor a 1.800.000, entre 1.800.000 y 4 millones, ¿sí? Y después tenemos también un porcentaje que quizás es menor, pero para nosotros también es representativo, que supera los 5 millones, ¿no? Entonces tenemos ahí una opinión heterogénea y variada de lo que está pasando con la realidad de las mujeres en la Argentina, ¿no? Claro. A mí me parecía importante por ahí señalar que, el presidente viene de una seguidilla de discursos que la verdad nos dejan realmente asombrados, ¿no? Porque es quien nos representa ante el mundo y que dice, él no ha puesto una pistola en la cabeza para obligar a nadie a endeudarse, pero nosotras, por ejemplo, en estos datos tenemos que el 63% está endeudada, ¿no? Claro, es que el 59% tiene deudas de distintas fuentes simultáneamente. Hablamos de créditos bancarios, hablamos de billeteras virtuales, hablamos de préstamos barriales, o sea, una heterogeneidad de cuestiones que se contradice con lo que plantea el presidente y que son deudas para la subsistencia, no son deudas para comprar televisores, ¿no? O eso que plantearon en la última semana, este discurso que salió a la luz, que no es para alimento, para indumentaria necesaria, para pago de servicios, por ejemplo, o incluso para saldar deudas anteriores, ¿no? Esa cadena que se hace de, bueno, saco un préstamo para pagar el que me queda pendiente y así puedo ganar tiempo, ¿no? Con todo esto también que se plantea de las tasas altísimas que tiene, por ejemplo, alguna de las aplicaciones, ¿no? Donde también hemos estado haciendo ahí un reclamo. Exacto, bueno, porque pienso en esto, ¿no? Esto que vos estás, y para graficarlo de alguna manera en Salta, pienso en esa mujer que vive en Barrio Solidaridad, pero también pienso en la mujer que vive en el barrio El Tribuno, la mujer que vive en el barrio San Luis, la mujer que vive en barrio Tres Cerritos, la mujer que vive en barrio Morosini, la mujer que vive en barrio El Guayco, la mujer que vive por nombrar así, ¿no? La ciudad saltadita, digo, es la que tiene la responsabilidad de darle de comer a sus hijos, la que cuando ve que la plata ya no alcanza, termina... Ni hablar del interior, digo, claro, ¿no? sí. De Orán, de Tartagal, exacto, ¿no? De otros municipios que son más rurales también. Claro. La verdad que, bueno, nosotras entendemos que este nivel de endeudamiento tiene que ver con cada una de las realidades de las familias, digo, ¿no? Y con los ingresos que las familias tienen y con lo que antes podían comprar y hoy ya no pueden, digo, están venido abajo el poder adquisitivo que nos da el salario, por muy debajo de lo que realmente necesitamos para vivir, que es una realidad preocupante, y que termina repercutiendo principalmente en la salud, ¿no? Y eso también da cuenta nuestro informe, ¿no? Preocupadas, angustiadas, desbordadas, realmente el porcentaje es altísimo. El 83% de las preocupaciones económicas afectan el descanso y el sueño, por ejemplo. Ese es un dato para nosotras muy significativo, ¿no? A propósito de esto te pregunto, y en esto yo voy a disentir con el informe, ¿no? Porque el informe dice futuro en pausa, sobreviviendo al ajuste de Milei. Te pregunto, y en base a lo que venimos hablando, ¿no sería mejor sobreviviendo al ajuste de Milei, futuro embargado? Bueno, nosotros tenemos ahí una esperanza puesta, ¿no? Por eso decimos pausa, hay que ver, nosotras vemos muchas cosas se pueden hacer ante la realidad que vivimos. Lo primero es para nosotras visibilizar esta realidad, pero después también es la organización colectiva, también es cómo podemos de alguna manera, no sé, ayudar a transformar esta realidad, digo, ¿no? Porque hay muchas estrategias que se hacen, sobre todo en lo territorial. Nosotros tenemos una colectiva y un movimiento que es extendido en todo el país y que tiene muchas acciones solidarias. Entonces, esa mirada para nosotros está puesta. Nosotros no queremos embargar nuestro futuro, entonces por eso ponemos ahí este informe primero para visibilizar y después para pensar estrategias que no nos lleven a eso, ¿no? Porque el futuro
está puesto en nosotros, pero también en todas las generaciones que vienen, y este presidente realmente puede estar haciendo muchas acciones para lo que vos decís. Entonces, hay que pensar bien, y para nosotras es primordial poder poner en evidencia todo esto lo que está promoviendo el gobierno con su negacionismo de género, de odio, su programa económico que funciona como digo un complemento a la violencia simbólica, que realmente tienen un impacto en nuestra vida, ¿no? Y lo tienen de manera negativa, y este informe da cuenta de eso con la heterogeneidad de las respuestas que tiene, ¿no? Claro, bueno, lo que pasa es que si yo leo el informe hoy, pienso, si el 65% dejó de comprar carne, si el 42% de los hogares tienen integrantes que saltean comidas, pienso inmediatamente en esos chicos que ya no tienen los nutrientes suficientes, que al no tener los nutrientes suficientes no tienen un cerebro desarrollado y no tienen la capacidad cognitiva. Entonces estoy pensando en chicos que van a tener una dentición horrible porque no van a tener el lácteo suficiente para que sus huesos o sus dientes estén en condiciones. Por eso te digo, ¿no? O sea, el futuro ya está embargado, ¿no? Entiendo el mensaje de ustedes en decir el futuro depende de nosotros y lo que nosotros hagamos, pero digo, estas medidas de este gobierno nacional ya nos están embargando el futuro. Sí, sin duda van a tener consecuencias devastadoras en lo social, y por supuesto si hablamos de género, ni decirlo, creo que lo estamos viviendo en el día a día, ¿no? Entonces, sí me parece que esto es una herramienta para poder visibilizar estas realidades y empezar a discutir esas consecuencias que van a venir. Sin duda, todo lo que decís es algo muy preocupante para nosotras, ¿no? Claro. Sobre todo cuando hablamos de algo tan básico como garantizar la alimentación, digo, ¿no? Entonces ahí me parece que hay que poner el eje y el hincapié mucho más fuerte, porque esto sí tiene consecuencias en la población mucho más grandes. Bueno, este es el punto que a mí particularmente me preocupa, y por eso te pregunto, la gente consultada, la gente que participó de estas encuestas, que tuvo que responder este cuestionario, ¿la gente tiene conciencia del momento que estamos viviendo, o la urgencia por darle de comer a los hijos, por sobrevivir al ajuste de Milei, los omnibula, no me sale el término en este momento, pero digo, los distrae y los lleva a pensar, me tengo que salvar de alguna manera y no pienso en general, no pienso en comunidad? Mira, lo que nosotros hemos detectado sí ha tenido que ver con mucho malestar con el gobierno de Milei, ¿no? Hay una pregunta abierta que hemos dejado al final para que nos dejen algún mensaje, y han aparecido mensajes directamente hacia el presidente, ¿no? Entonces sí hay un enojo, que se empieza a notar, y creo que también se nota en las cuestiones que tienen que ver con la medición de la imagen del presidente y demás, que también han salido en este último tiempo. Pero bueno, sí hay marcando la prioridad, que es esto que marca el informe como el primer dato, que tiene que ver con la cuestión de sobrevivir con la cuestión de la compra de alimentos básicos, ¿no? Entonces hay una parte de las dos cosas. Creo que nosotros hemos podido ver algún tipo de relación en esto, ¿no? Porque sí ha habido mucho enojo. Claro. De quienes creen que están mucho peor que antes, ¿no? Entonces eso da cuenta de un enojo hacia el presidente, digamos, ¿no? Exacto. Janina. El gobierno nacional, principalmente hacia el presidente. Exactamente. Janina, muchísimas gracias por atendernos, por compartir estos minutos con nosotros. Por favor, a ustedes por darnos el espacio, y bueno, el informe tiene muchísimos datos, está para difundir, y bueno, lo pueden también encontrar en nuestras páginas de las redes sociales, que es Mumala Salta. Tenemos Facebook, Instagram y X, así que ahí nos pueden también escribir para que se los facilitemos el PDF, o para que quieran por ahí consultar. Exactamente. Ahora lo vamos a compartir también nosotros en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y que tengas un muy buen día. Igualmente, hasta luego. 9